Bueno, entonces ya para la cuarta unidad, como les decía, vamos a trabajar lo que es la división de funciones polinomiales. En cuanto a división de funciones polinomiales, nosotros tenemos dos métodos como tal para efectuar una división de polinomios. El primer método es bajo la división larga y el segundo método es bajo la división sintética. Nosotros nos vamos a enfocar en un solo método que corresponda a la división larga. La división larga, pues es la que más se usa y la más funcional desde mi punto de vista. No quiero decir que la división sintética no, pero tiene la división sintética la base de la división larga. Entonces, mejor, pues, analizar lo que es la división larga como tal. Entonces, vamos a analizar el tema de la división larga de polinomios. Algo que debemos de mencionar antes de adentrarnos un poquito a lo que es la división larga de polinomios es que la división larga de polinomios tiene como base lo que es la división de números así normalitos. ¿Se recuerdan lo que trabajábamos en la primaria? Por ejemplo, dividir 30 dentro de 5 o dividir 30 dentro de 7, a lo mejor, u otras cantidades. Entonces, pero lo que quiero llegar es de que la división larga tiene como base la división de números aprendidos en la primaria. Así que no es un tema completamente nuevo, más bien que ahora se va a enfocar en la división de polinomios. De pronto algunos lo trabajaron en cuarto, no sé, otros quizá no sabría decirlo, pero pues al final no pasa nada porque vamos a ir repasando a detalle lo que es la división de polinomios, la división de funciones polinomiales. Y además vamos a analizar un poquito algunos, así de a modo de repaso, algunos procedimientos, como lo es la división o algunos temas, quiero decir, de lo que es, por ejemplo, lo que es la división de monomio dentro de un monomio, la multiplicación de monomio también, cómo se va desarrollando, qué pasos se necesitan aplicar o cuáles son los pasos a aplicar. Y eso es lo que vamos a ir recordando. Así que, pues bueno, cualquier dudita, cualquier comentario, pues me lo hacen saber para tratar de profundizar un poquito ahí si es necesario. Y si no, pues igual continuar, pero igual me avisan en esa situación. Bueno, entonces antes de adentrarnos un poquito a la forma, a qué letras usamos, cómo se van describiendo o qué letras usamos para cada una de las funciones o cómo es la estructura de una división de funciones polinomiales, vamos a recordar un poquito la estructura de lo que es la división de números. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con la división de números, yo puedo dividir acá, yo voy a copiar el libro, al final es, es un ejemplo que ahí aparece, pero por ejemplo, si nosotros dividimos 38 dentro de 7, esto me da como resultado 5 enteros más 3 séptimos. ¿Cuáles son las partes de esta división? Entonces, nosotros tenemos lo que es el divisor, que se encuentra por acá. El divisor sería el denominador. El dividendo estaría en el numerador. El entero como tal se considera como el cociente. Y la fracción se considera como el residuo. De esa manera es como se va a desarrollar, o esas serían las partes de una división de números como tal, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir que estas partes no sean o que no aparezcan en la división de funciones polinomiales o en la división larga de polinomios. Al contrario, es parte de también. Solo que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con funciones polinomiales en la división larga, pues nosotros usamos algunas letras en específico, o bueno, por lo menos este libro usa dos letras en específico. Por ejemplo, para la primera función p de x, pues es p de x hace referencia a lo que es el dividendo y d de x hace referencia a lo que es el divisor. Entonces, acá en lugar de usar números como tal, pues usamos o trabajamos con funciones polinomiales, pero usamos letras en específico para describir el dividendo y el divisor. El dividendo sería p de x y el divisor sería d de x. Eso sería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos piden efectuar la división de lo que es un polinomio dentro de otro, prácticamente lo que nos indican es dividir
el dividendo dentro del divisor, que sería P de X dividido dentro de D de X, que sería el siguiente, P de X dividido dentro de D de X. Eso sería prácticamente. Entonces, como les decía al final, lo que es la división larga de polinomios, lo que se hace uso, pues es, vuelvo a repetir, es el método de la división de números. Entonces, vamos a recordar un poquito la estructura de la división de números. Entonces, a lo mejor algunos ahí, ese símbolo, profe. Sí, eso sí lo recuerdo bien. Eso está bien. Y si no, pues igual para refrescar un poquito lo que es las partes de una división larga o las partes de una división de números como tal. Entonces, como les digo, al final hacemos uso de este símbolo que representa división. Lo que tengamos dentro del signo de la división, pues prácticamente se considera como el dividendo. Lo que tengamos fuera del signo de la división se considera como el divisor. Lo que tengamos sobre el signo de la división es el cociente. Y en algún momento podemos llegar a tener lo que es un residuo. Entonces acá tendríamos lo que es el residuo. Y de esa forma. ¿Sí? Entonces recuerden, el dividendo va dentro del signo de la división que corresponde a la función P de X. El divisor que va fuera del signo de la división al lado de izquierdo corresponde a lo que es el divisor. Lo que va sobre el signo de la división es el cociente y si hay algo que sobra, pues prácticamente se considera como el residuo. Entonces, en cuanto a la división de polinomios, hay como procesos que son repetitivos. Hay algunos procesos que se dan una y otra vez y se van repitiendo. Entonces, vamos a anotar ese procedimiento como tal, que es repetitivo, pero tenemos otros procedimientos un poquito más específicos. Entonces, vamos a ir mencionando también mientras se vaya explicando ejemplos como tal. Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces, pero algunos, pues vamos a ir anotando ahí algunos procedimientos que son específicos o son repetitivos en todo lo que es la división de un polinomio. Entonces, por esa razón, vamos a adentrarnos ya al primer ejemplo y vamos a analizar el ejemplo número 1 de lo que es la división larga de polinomios. Entonces, acá tenemos ya el ejemplo número 1. Ahorita se los voy a proyectar para que ustedes puedan ya copiarlo y ya nosotros, y luego ya en un momentito proceder a resolverlo. Entonces tenemos el ejemplo número 1 que dice, use la división larga para dividir P de X entre D de X y exprese el cociente P de X dividido entre D de X en la forma P de X dividido entre D de X es igual a Q de X más R de X más D de X. Profe, ahí hay muchas X. Sí, no se preocupen, acá hace referencia a funciones, entonces, pero vamos a explicarlo cuando ya nos toque dejar expresado la respuesta como tal en esta forma. Así que no se preocupen, pero lo que nos piden es expresar justamente el resultado de esta forma, ¿sí? Y pues el polinomio que nos están, o que nos piden trabajar sería P de X es igual a 3X al cubo más 9X al cuadrado menos 5X menos 1 y tenemos D de X que es igual a X más 4. Entonces, esto es lo que nos piden justamente dividir en este ejemplo. Así que copiamos ahí antes de comenzar a resolver. Entonces, en el ejemplo número 1 tenemos pues ya la división de P de X dentro de D de X, que sería 3X al cubo más 9X al cuadrado menos 5X menos 1 dividido entre de X más 4. Bueno, entonces al final acá ya nos tienen identificado la función P de X y la función D de X. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es pasarlo a la estructura fraccionaria y luego pasarlo a la estructura de la división larga, así mediante el método que estábamos explicando usando el símbolo de la L como recostadita. Entonces vamos a pasarlo a la forma de fracción que sería P de X es dividido dentro de perdón, Q de X, que sería D de X, perdón. Y acá nosotros tendríamos lo siguiente, tendríamos la división de 3X al cubo más 9X al cuadrado menos 5X menos 1 y todo esto lo tendríamos que dividir dentro de X más 4. Ese sería la forma fraccionaria de la división de estos polinomios. Pero como les digo, al final nosotros no vamos a trabajar con la forma de fraccionaria, nosotros vamos a trabajar
con la forma de la división de números. Entonces vamos a usar el símbolo de la división de números donde corresponde a una L como recostadita, que es justamente este símbolo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que tenemos que hacer es anotar P de X que corresponde al dividendo dentro del signo de la división, que en este caso sería 3x al cubo más 9x al cuadrado menos 5x menos 1. Y lo que es el divisor, anotarlo fuera del signo de la división, que sería en este caso x más 4. De esta forma. Entonces, este es el primer paso. Profe, ¿yo me puedo saltar esta, la forma fraccionaria? Pues sí, al final puede ser, pero yo preferiría que lo anotara. Y luego acá ya el símbolo o la estructura de la división como tal. Como les decía, al final hay métodos que se repiten. Hay un proceso que siempre se repite, que es el siguiente, que es cuando nosotros dividimos, como al momento de iniciar la división del polinomio dentro de otro polinomio, lo que debemos de hacer es tomar el primer término del dividendo y dividirlo dentro del primer término del divisor. Eso siempre ocurre, siempre se hace ello. Entonces, solo permíteme acá. Ahí está. Siempre se toma el primer término del dividendo y se divide dentro del primer término del divisor. Siempre se realiza ese procedimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a anotar lo siguiente, que es justamente un resumen donde explican o indican lo mencionado, donde nosotros debemos de tomar el primer término del dividendo y dividirlo dentro del primer término del divisor. Y ese resultado, a su vez, termina siendo el primer término del cociente y así sucesivamente. Entonces, este proceso o este procedimiento se repite en toda la división de este polinomio. Por lo tanto, vale la pena anotarlo por acá. Ahí te va a aparecer y listo. Acá aparece tomar el primer término del dividendo y dividirlo entre el primer término del divisor. El resultado será el primer término del cociente. Acá cabe mencionar lo que decían en la película de Shrek, donde decían que, o Shrek decía de que los ogros son como cebollas, o como pelar cebollas, o como cebollas, que los ogros están son que están como por capitas, creo que decía Shrek en la película. Y la división de polinomios, pues, se asemeja a como pelar cebollas, o podemos decir que la división de polinomios es justamente como pelar cebollas. ¿Por qué? Porque el proceso siempre se va repitiendo, siempre se va repitiendo. Es como decirles, bueno, pelemos una cebolla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si quisiéramos quitar una capita, cortamos y quitamos una capa. Cortamos y quitamos otra capa y así sucesivamente. Entonces es lo mismo que ocurre justamente acá en la división de polinomios. Nosotros tomamos el primer monomio y lo dividimos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que nosotros tenemos que multiplicar, restar y luego volver a aplicar el método. Tomamos el primer monomio del nuevo, el primer término del nuevo dividendo y dividirlo dentro del primer término del divisor. Y eso a su vez se vuelve otro término del cociente y así sucesivamente. Entonces es un proceso que se repite. Por eso justamente hago la mención de que al final la división de polinomios pues corresponde o se puede analizar como pelar una cebollita, como decía Schwer, que los ogros son como cebollitas. Pero bueno, para ir finalizando, como les digo, nuestra sesión, entonces lo que debemos de hacer acá es tomar el primer término del dividendo y dividirlo dentro del primer término del divisor, que en este caso sería tomar 3x al cubo y dividirlo dentro de x. Yo sé que de pronto alguien puede decir, profe, la verdad yo no me recuerdo cómo es que se dividía un monomio dentro de otro monomio, que es justamente lo que estamos realizando. Entonces vamos a anotar el procedimiento o los pasos a seguir para efectuar correctamente la división de un monomio dentro de otro monomio. Claro, si ya se sabe, pues al final todo se hace de forma mental y pues va a ser un poquito más fácil. De lo contrario, pues igual guiémonos de estos pasos. El primer paso que nos indican siempre es dividir lo que son los signos, dividir signos. Segundo paso sería el de dividir
coeficiente numérico. El tercer paso sería dividir parte literal. Profe, la verdad yo no recuerdo qué es el coeficiente numérico. El coeficiente numérico, recuerden, es el numerito que va acompañando al término. El término prácticamente es la combinación de signo, coeficiente numérico y parte literal. Entonces, acá el número que va a la par de la letra es el coeficiente numérico. Parte literal son todas las letras. Tenemos x al cubo por y, eso es parte literal. Si tenemos x al cubo y z, es parte literal. Si solo tenemos x al cubo, es parte literal. Eso es lo que se analiza o se comprende como parte literal. Y luego, pues solo hay que aplicar estos pasos para efectuar la división acá. Y esto, a su vez, el resultado se vuelve el primer término del cociente de nuestra división larga. Así que, pero bueno.